Hoy les voy a hablar sobre la conquista española en el Istmo de Panamá. Tenemos que los libros, el libro de las maravillas, que fue escrito por Marco Polo, quien era un navegante italiano, despertó la curiosidad de los aventureros y viajeros europeos, debido a las fantásticas narraciones de las tierras de Catay en China y de Zipango en Japón, en donde hablaban de reinos llenos de riquezas como el oro, la plata, animales jamás vistos por los europeos. Debido al cierre de la ruta comercial con Oriente, que estaba en poder de los turcos, esto provocó que los europeos buscaran rutas para abastecerse de las especies tan parecidas con las que sazonaban y conservaban sus alimentos, tales como nuez moscada, clavito de olor, jengibre, canela, entre otros, y a su vez artículos de lujo como lo son la seda, los perfumes y las alfombras. También tenemos la división de tierra firme. El reino de tierra firme abarca las tierras conocidas del Istmo Centroamericano, Colombia y Venezuela. Y este se dividió en dos grandes regiones, Nueva Andalucía, cuyo gobernador era Alonso de Ojeda, y Castilla de Oro o Veragua, cuyo gobernador era Diego de Nicuesa. ¿Cómo se descubre el Mar del Sur? Bueno, luego de convocar un cabildo abierto en Santa María la Antigua, Vasco Núñez de Balboa se convierte en el alcalde de la población. Balboa inició expediciones tierra adentro, y es allí donde se encuentra con la existencia de un pueblo donde abunda el oro. En ese momento Balboa se lanza en búsqueda de esta tierra, y es donde encuentra a su paso un nuevo mar hacia el Pacífico, el cual él bautizó el Mar del Sur. Este descubrimiento se dio el 25 de septiembre de 1513. Balboa fue nombrado el adelantado del Mar del Sur y gobernador de Coiba y Panamá, pero subordinado a la autoridad de Pedro Pedrarias de Ávila. La conquista del Istmo de Panamá. Bueno, el Istmo de Panamá adquiere gran importancia luego del descubrimiento del Mar del Sur. En 1514 llega a Castilla de Oro Pedrarias de Ávila como nuevo gobernador. La expedición encabezada por Pedrarias es considerada como la mejor organización del Nuevo Mundo. Llegaron junto a él el alcalde mayor Gaspar de Espinosa, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, el obispo Fray Juan de Quevedo y Martín Fernández de Enciso. Algunos hechos importantes que podemos mencionar son que se inicia el conflicto entre Balboa y Pedrarias, que culmina con la decapitación de Balboa en Aclá en 1519. Dicho lugar fue fundado por Pedrarias de Ávila. Como segundo punto tenemos que el Istmo de Panamá adquiere una importancia por su posición geográfica. Y tercero, se complementa la conquista y colonización del Istmo. ¿Cómo se da la fundación de la ciudad de Panamá? Bueno, como centro de expedición y conquista, Pedrarias de Ávila funda la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519. Esta nueva ciudad se convierte en la capital de Castilla de Oro, y luego se inicia el traslado de las autoridades que estaban en Santa María la Antigua a la ciudad de Panamá. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la ciudad se llama Panamá? Bueno, hay varias versiones del origen del nombre de Panamá. Entre ellas tenemos que se adopta por un árbol llamado Panamá, que abunda o que en su momento abundaba en el Istmo. Dos, porque Panamá significa abundancia de mariposas y peces, que en su momento también era algo que abundaba en el Istmo. Y como tercer punto, según los indígenas, se originó de un vocablo que se conoce como Panaba, y esto significa muy lejos. El Istmo de Panamá en la economía del mundo. Bueno, el Istmo de Panamá ha sido desde la época colonial un puente comercial tanto con Europa, Asia y con el resto de América, gracias a nuestra posición geográfica y ciertos factores como lo son ser un istmo estrecho, la forma de esa acostada, la presencia del río Chagres, que es tan caudaloso y tan importante, la posición de las costas del Caribe y del Pacífico, nos ha convertido en un país de transitorio obligatorio. La función de transitista de Panamá tiene su origen en la época colonial,
cuando sirvió como punto de partida de las expediciones que iban al centro de las Antillas y de Sudamérica, siendo las ciudades de Portobelo y de Panamá las más importantes del Istmo. Durante esta época, era necesario contar con una comunicación muy fluida y permitiera el intercambio comercial y político entre ambas ciudades. Gracias a esto se construyen dos caminos para transitar, los cuales son el Camino Real y el Camino de Cruces. El Camino Real era un camino terrestre. Su ruta era Portobelo, Río Cascales, Boquerón, Pequení, Ciudad de Panamá. Y este era muy frecuentado en la época de verano. Y tenemos el Camino de Cruces. Este es un camino mixto, ya que una parte se recorría por vía fluvial y otra parte por tierra, teniendo como ruta Río Chagres, vía de Cruces, Ciudad de Panamá. Desde la época de Carlos V se efectuaron estudios para una vía de comunicación marítima por el Istmo. Tal proyecto era sumamente costoso, ya que involucraba la ruta del río Chagres e implicaba que se le hicieran adecuaciones a esta ruta. Se descartó este proyecto y se efectuaron otros en el Darién, pero esta ruta fue un total fracaso, ya que esto atentaba contra la seguridad del comercio español, quedando demostrado que los proyectos de los reyes de España fueron el antecedente principal para construir un canal por el Istmo. Y las principales funciones económicas del Istmo fueron que sirvió como puerto de salida a las expediciones que posteriormente iban a llevar a la conquista de Perú. 2. Que fue una ruta obligatoria para el transporte de mercancía procedente del Perú. Y 3. Que fue el centro del comercio colonial gracias a las ferias de Portobelo. Entonces, las ferias de Portobelo. La fundación de Portobelo se da en el año 1594 y esto marca un hito comercial y de las comunicaciones ya debido a su ubicación geográfica y estratégica, que acogió la feria más importante y comercial de la época colonial, conocida como la Feria de Portobelo, en donde en primera instancia se dieron el nombre de Dios entre 1544 y 1596, pero las escasas condiciones de seguridad favorecieron el constante ataques de corsarios y piratas, y de ahí posteriormente se trasladaron a San Felipe de Portobelo. Francis Drake atacó Nombre de Dios en 1572 y en 1596, y da que la importancia económica de Portobelo fue que se tornó en el puerto más importante de la época gracias al Camino de Cruces y al Camino Real, y también pues a la gran seguridad que brindaron por mucho tiempo. Cuentan los cronistas que Portobelo en tiempos de feria y en tiempos de época normal eran completamente diferentes, ya que en una época normal no abundaban las personas, era una ciudad de silencio, sin vida, era muy comparada con una ciudad fantasma. Sin embargo, en la época de las ferias, en la llegada de los primeros galeones con todo tipo de mercancías, mágicamente la ciudad se abarrotaba de bullicio, el movimiento de todo tipo de mercancías era impresionante. La ciudad de Panamá, su destrucción y su traslado. Panamá la Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias de Ávila. A partir de su fundación inició un gran auge económico debido a su ubicación geográfica, rigiendo en sus tierras grandes establecimientos comerciales, conventos, plazas, calles y hospitales. Allí se establecieron las personas más adineradas de la época, que contaban con hermosas casas decoradas al estilo europeo y muchas riquezas en oro, plata y perlas. Y esto alentaron a que los corsarios y piratas vinieran en búsqueda de esta ciudad. El 28 de enero de 1671 fue cuando el pirata Enrique Morgan se enfrenta a los españoles y tras la victoria saquea por completo la ciudad de Panamá, llevándose consigo un gran botín de oro, de plata, perlas, joyas y esclavos. Cabe resaltar que, según los historiadores, las tropas que acompañaban a Morgan se habían quedado sin provisiones alimenticias y el gobernador de la ciudad había ordenado quemar todo centro de abastecimiento para los piratas, por lo que tuvieron que comerse sus propias botas de cuero sancochadas para poder sobrevivir en la época. Como último punto tenemos las autoridades que residían en España y las autoridades que residían en América. Tenemos que en España la máxima autoridad era el rey de España, que tenía un poder absoluto sobre la sociedad política y la religión. Como segundo tenemos los consejos de Indias. Este era un organismo encargado de la administración y el gobierno colonial y adquirió poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en las colonias.
tenemos la Casa de Contrataciones. Este es un organismo encargado del comercio y el monopolio de mercante de España y de las colonias. Por último punto, tenemos las autoridades que residían en América. Tenemos el virrey, máxima autoridad de América, gobernaba los virreinatos, controlaba los asuntos civiles y militares, administrativos en nombre del rey. En América hubieron 4 virreinatos: la Nueva España, la del Perú, la Nueva Granada y Río de Plata. Tenemos también la Real Audiencia, que esta es la máxima autoridad de la justicia con potestad para supervisar la labor del virrey y del gobernador. Capitanes generales, estos eran encargados del índole militar para poder controlar la injerencia indígena, de corsarios y de piratas. Hubieron 4 capitanías generales: Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Tenemos los gobernadores, estos controlaban las provincias y eran nombrados por el rey. Los cabildos o ayuntamientos, estos eran antecesores de los actuales municipios, gobernaban las ciudades y las villas españolas, y sus miembros eran escogidos por los ciudadanos, no por el rey. Por ende, estos respetaban mucho a la población. Por último, los corregidores. Estos eran los que administraban la justicia y los recolectores del tributo que los indígenas daban a la corona. Dicho esto, podemos hacer un resumen de todo lo que fue la conquista española la conquista española que se dio en el Istmo de Panamá. Muchas gracias.